Muchas personas quisieran poder bloquear algunas de las aplicaciones utilizando Face ID o Touch ID, y aunque hay otras aplicaciones que ya lo permiten, hay muchas alternativas que necesitan otra aplicación o utilizar un jailbreak en su iPhone, pero en el día de hoy te estaré enseñando cómo lo puedes hacer de una manera súper sencilla. Así que comencemos. Ya en el iPhone hay aplicaciones como WhatsApp y Facebook Messenger que sí tienen la función de poder bloquear la aplicación utilizando Face ID o Touch ID para que requiera ya sea tu huella dactilar o tu cara para poder entrar a esas aplicaciones. Pero hoy te estaré enseñando cómo puedes llevar eso a cualquier aplicación que quieras, y lo estaremos haciendo sin necesidad de hacer un jailbreak, ni hackear el teléfono, ni nada por el estilo. Estaremos yendo a la aplicación de atajos. Si no tienes la aplicación de atajos, acá abajo en la descripción del video te estaré dejando un enlace para que la puedas descargar, pero es una aplicación que se supone que ya venga con tu iPhone. Vamos a darle aquí a la aplicación de atajos y vamos a ir aquí a la parte de automatización. Si aquí no tienes ninguna, yo tengo aquí una, pero si no, vas a simplemente al botón de más y aquí vas a seleccionar la parte de crear una automatización personal. Le damos ahí y vamos a bajar hasta la parte de app o aplicación, y aquí vamos a escoger esta opción. Vamos aquí a la parte de seleccionar aplicación y aquí entonces estaremos seleccionando la aplicación que queremos bloquear utilizando el reconocimiento facial o tu huella dactilar. Una aplicación que es bastante popular sería la parte de fotos, para que nadie pueda entrar a tu aplicación de fotos. Le damos ahí y le dimos aquí a opción de que cuando se abra le damos siguientes. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es algo bien importante, es entonces agregar la parte de acción, y vamos aquí a buscar pantalla de bloqueo para que entonces, o pantalla bloqueada también, le damos aquí. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es darle aquí a la parte de siguiente y vamos aquí a apagar la función de preguntar al ejecutar, para que entonces se asegure el teléfono de bloquear la pantalla del teléfono para que requiera el lector de huella dactilar para poder entrar a esa aplicación. Apagamos esto, le decimos que sí, que no queremos que pregunte, le damos aquí listo y entonces ya tenemos esta automatización creada para la aplicación de fotos. Obviamente si quieres bloquear otra aplicación utilizando tu huella dactilar, pues tendrías que hacer este proceso otra vez, y entonces la parte de seleccionar una aplicación, pues seleccionarías ya sea, qué sé yo, YouTube o tu correo electrónico o cualquier aplicación que no quieres que nadie entre a ella, pues entonces harías este mismo proceso pero cambiando la aplicación. Como vimos en el proceso de configuración, yo activé esto para la aplicación de fotos, le doy aquí a la aplicación de fotos y él automáticamente irá a la pantalla de bloqueo, y como pueden ver aquí en el iPhone 14 Pro con la isla dinámica, vemos que entonces el teléfono está bloqueado, vemos el candadito ahí, así que una vez entonces desbloqueé el teléfono voy a poder ir a la aplicación de fotos sin ningún problema. Ahora bien, si me salgo de la aplicación, no tienes que cerrar la aplicación para que este proceso se active otra vez, sino que entonces cuando vuelva otra vez a la aplicación de fotos va a ir a la pantalla de bloqueo para bloquear el acceso, y que entonces pues se le fuerce a la persona utilizar el sistema de Face ID para poder entrar a la aplicación. Aquí me escanea la cara sin ningún problema y puedo entrar a la aplicación de fotos para entonces tener un poco de mayor seguridad. Obviamente esta no sería la mejor opción para poder utilizar este sistema de bloqueo, pero es una buena alternativa en lo que Apple finalmente nos da acceso a poder bloquear cualquier aplicación de forma nativa sin ningún truco como este. Pero mientras tanto puedes utilizar esto en muchas aplicaciones como la aplicación de fotos. Yo diría que otra aplicación que pudieras bloquear sería tu correo electrónico, quizás tu calendario. Todo depende de lo que quieras mantener secreto y privado en tu iPhone. Así que si te gustó este video y aprendiste, dale un like a este video y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. También si tienes alguna duda o pregunta, déjamela acá abajo en la sección de comentarios y con gusto trataré de contestar esa pregunta. Ahora que hemos llegado al final de este video, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.